Buenas tardes, ¿se ve la pizarra? Sí, listo. Sí, Lice. Ya, vamos a iniciar nuestra clase. Entonces, pasamos a desarrollar los siguientes subtítulos. Vamos a colocar proporcionalidad. Proporcionalidad. Vamos a ver dos tipos de magnitudes. La primera es magnitudes directamente proporcionales. Magnitudes directamente proporcionales. Como vamos a utilizar en las reglas de 3 simple y compuesta, entonces vamos a colocar su abreviatura. Magnitudes directamente proporcionales. Muy bien, acepta y está avanzando. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas magnitudes aumentan o disminuyen. Es decir, Y es directamente proporcional a X. Y es directamente proporcional a la variable X, la cual podemos representarla de la forma siguiente. Y igual a K por X, donde la K es el coeficiente de la proporcionalidad. Coeficiente de la proporcionalidad. Ella puede ser que aumente la variable Y como consecuencia de un aumento de la variable X. O la variable Y disminuya, entonces la variable Y también va a disminuir. La segunda magnitud es magnitudes inversamente proporcionales. También ella vamos a utilizar, entonces, magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando una de las magnitudes aumenta y la otra disminuye. E inversa. Entonces decimos Y es inversamente proporcional a la variable X. Cuando la variable, en este caso dependiente, es igual a una constante sobre la variable X. Estos dos tipos de comportamiento la podemos reflejar en las figuras siguientes. Vamos a trazar un sistema cartesiano. Tenemos la variable X, la variable Y, el origen de coordenadas, igual a la variable X, el origen de coordenadas, y la variable Y. Entonces vamos a trazar una recta de ese tipo. Y para el otro vamos a trazar una curva decreciente.
Entonces, en el primero tenemos y igual a una constante por la variable x. En el segundo tenemos y igual a una constante sobre una variable. Es diferente el comportamiento. En el primero podemos suponer, por ejemplo, que estamos en este punto, lo denominaremos a. Ahí tengo un primer valor para x. Y por supuesto vamos a tener un valor para la y. Si esta x sub 1 aumentamos a x sub 2, entonces vamos a tener un punto B. Como consecuencia de ello vamos a tener también una nueva y, y2. Entonces, ¿qué está sucediendo? De A a B ha aumentado la variable x. Y como consecuencia de eso, la variable y también ha aumentado. Entonces, por eso denominamos magnitudes directamente proporcionales. Vamos a suponer lo siguiente, que estamos en el punto B. Ahora, si estamos en el punto B, tenemos x sub 2, entonces vamos a hacer decrecer hasta x sub 1. Como consecuencia de ello, la y también decrece. Dado que estamos en y sub 2, ahora vamos a estar en y sub 1. Entonces, ambas magnitudes han aumentado de manera simultánea. Han disminuido tanto la x como la y. A este tipo de comportamiento entonces denominamos magnitudes directamente proporcionales. Vamos a ver para la otra figura. Esta correctamente va a ser graficado de la forma siguiente. Y lo vamos a retirar la otra. Disculpe, Lice, su micrófono está apagado. Estamos en el punto A, entonces estaremos en x sub 1 y la y sub 1 ahora está arriba. Vamos a trasladarnos a un punto B. Entonces tendremos x sub 2 y la y 2 va a estar abajo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si nos trasladamos de x sub 1 a x sub 2, la x está creciendo. Pero como consecuencia de esa disminución de la x, la y está decreciendo. Colocamos al revés ese triángulo en señal de que está decreciendo. El punto B. Vamos a suponer que estamos en el punto B. Queremos trasladarnos al punto A. Entonces, va a decrecer la x. Colocamos así el triángulo. ¿Qué va a suceder con la y? Si estamos en el punto B, estamos en y2, entonces y1 va a crecer. No se ha dado en el mismo sentido que en la primera. En la primera hemos supuesto que la x crece y como consecuencia de ello la y también crece. En el segundo hemos supuesto que la x decrece, pero la y también decrece. Ahora se ha presentado de otra manera.
Entonces, este tipo de comportamiento denominamos magnitudes inversamente proporcionales. Esa es entonces la explicación cuando dos magnitudes aumentan, cuando dos magnitudes, uno aumenta y el otro disminuye. Ahora vamos a ver reglas de 3 simple y compuesta. Podemos escribir algo. La regla de 3 consiste en determinar el cuarto término de una proporción, conocido los otros 3. La proporción estaba conformada por el cociente de dos razones o la igualdad de dos razones, A sobre B igual a C sobre D. Normalmente determinamos la cuarta proporcional en una regla de 3 simple. Ahora, cuando una regla de 3 es simple, cuando en ella intervienen dos magnitudes. Cuando la regla de 3 es compuesta, cuando en ella intervienen 3 o más magnitudes. Al momento de plantear el mismo problema o transcribir el problema, tenemos dos elementos muy importantes. Los datos que tenemos del problema ingresa bajo el nombre de supuesto. Luego, los datos de la parte que contiene la incógnita reciben el nombre de pregunta. Entonces, esta parte corresponde a la incógnita. Por ejemplo, el precio de 25 naranjas es 16 bolivianos. Abrimos signos de interrogación. ¿Cuánto será el precio de 50 naranjas? No vamos a resolver, simplemente vamos a mostrar cómo es el procedimiento. Y para ello vamos a tener determinadas reglas, las cuales vamos a aplicar. Entonces, el planteamiento para este problema sería de la forma siguiente.
Colocamos los diferentes datos que tenemos. Tenemos 25 naranjas. Dice cuesta 16 bolivianos. Entonces esta parte corresponde a la parte del supuesto. Luego me preguntan cuánto va a costar 50 naranjas. La incógnita, pues no sabemos cuánto va a costar, entonces la denominamos X. Esta parte corresponde a la parte de la pregunta. Ese sería entonces el planteamiento. De seguro ya se han imaginado cuánto va a ser lo que voy a pagar, pero no vamos a calcular eso. Ahora, para resolver cualquier problema de regla de 3 simple o compuesta, se compara cada una de las magnitudes con la incógnita para ver si son directamente proporcionales, es decir, magnitudes directamente proporcionales o magnitudes inversamente proporcionales con la incógnita. Entonces adoptamos dos tipos de procedimiento. A las magnitudes que son directamente proporcionales, vamos a colocar dos tipos de símbolos. Entonces, bueno, en el primero, si de la primera variable que estamos analizando, la otra variable también va a crecer. A esto denominamos magnitudes directamente proporcionales. Entonces, por debajo del dato y por encima del dato se coloca signo positivo y por encima un signo negativo. Vamos a hacer un ensayo. Coloco así. Hay más y hay menos. Pero también podemos tener que ambas magnitudes disminuyen. La primera disminuye. Como consecuencia de ello, la otra magnitud o variable también va a disminuir. Seguimos colocando por debajo del dato un signo positivo y por encima un signo negativo. Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento cuando nosotros tenemos magnitudes inversamente proporcionales. Magnitud inversamente proporcional. Para el primero vamos a suponer que aumenta. Como consecuencia de ello, la otra magnitud, la otra variable disminuye. Entonces, cuando tenemos este tipo de comportamiento, colocamos por debajo un signo negativo y por encima un signo positivo. Es decir, debajo del dato vamos a colocar un signo negativo y por encima un signo positivo. Pero no es el único caso. Vamos a suponer que la primera magnitud disminuye. Entonces la otra magnitud va a aumentar. Igualito. Colocamos por debajo un signo negativo y por encima un signo positivo. No cambia entonces.
Ahora, ¿cómo encontramos el valor de la X? El valor de la incógnita X será igual al valor conocido de su especie, al cual siempre se pone signo positivo, donde tenemos la incógnita, X y 16 bolivianos. Ahí entonces siempre vamos a colocar un signo positivo. Multiplicado por todas las cantidades que llevan el signo positivo en el numerador. Más por más y así sucesivamente. Dividiendo este producto por el producto de las cantidades que llevan el signo negativo, es decir, menos por menos y así sucesivamente. De esa manera entonces vamos a encontrar el valor de la incógnita. Esto es válido para reglas de 3 simple y compuesta. Ese es todo el procedimiento entonces que debemos de seguir para encontrar el valor de la incógnita. Entonces, dos variables son magnitudes directamente proporcionales cuando ambas variables aumentan ambas al mismo tiempo o disminuyen ambas al mismo tiempo. Dos variables son magnitudes inversamente proporcionales cuando una de las variables aumenta, la otra como consecuencia de ello disminuye. O al revés, cuando una de las variables disminuye, la otra aumenta. Eso entonces toda la reglita que debemos de seguir para poder calcular. Entonces vamos a trabajar con una gama de ejercicios para esta parte. Volveremos entonces a nuestro primer ejemplo. Decía el precio, vamos a anotar. Ay, bueno, voy a anotarlo aquí, aunque ya lo tenemos ahí. Vamos a colocar primer ejercicio. El precio de 25 naranjas es 16 bolivianos. ¿Cuánto será el precio de 50 naranjas? Entonces vamos a solucionar esto. Para poder resolver tenemos que colocar la parte del supuesto y el de la pregunta. Entonces tenemos 25 naranjas. Las 25 naranjas cuestan 16 bolivianos. ¿Cuánto será el precio de 50 naranjas? No sabemos. Entonces, ya cada uno podrá colocar el símbolo que crea conveniente. Uno, por ejemplo, aumenta. Podría utilizar una flechita
dirigida hacia arriba, disminuye. También podría utilizar una flechita que disminuye. O simplemente si no utiliza, tampoco no pasa nada. La cosa es que coloque correctamente el sí. No hay una forma de procedimiento absoluto. Yo voy a utilizar para un poquito orientar, en vez de la flechita, un triángulo parado. Y para eso es para aumentar, para disminuir un triángulo, pero hacia abajo. Eso es para una disminución. Entonces, lo que realizo es lo siguiente. Me fijo en la cantidad 25 y 50 naranjas. Entonces, ha aumentado. Coloco el triángulo. Después, me pregunto si el precio va a seguir siendo los 16 bolivianos. No, también tiene que aumentar. Ahora yo me fijo este comportamiento de estos triángulos en la que ambos crecen. Me dice que son magnitudes directamente proporcionales. Si son magnitudes directamente proporcionales, por debajo del dato coloco un signo positivo y por encima del dato coloco un signo negativo. En cambio, donde se encuentra la incógnita, siempre voy a colocar el signo positivo. Entonces, veamos su cálculo. La X dice vamos a calcular multiplicando todas las cantidades que llevan las cantidades signos positivos por debajo o por encima. Esa es la que hay que multiplicar. Y hay que dividir entre todas aquellas cantidades que lleven signos negativos por debajo o por encima. Entonces tenemos igual a 25. Posteriormente realizo las operaciones aritméticas correspondientes. 50 sobre 25 va a ser igual a 2 por 16. Multiplicamos es igual a 32. Entonces tenemos 32 bolivianos, va a ser el costo de las 50 naranjas. Tal vez algunos dirán, no, esto es muy elemental, yo ya lo sabía. Pero estamos utilizando em, algunas técnicas para poder calcular, en este caso, los valores de la incógnita correspondientes a reglas de 3 simple. Y para la compuesta, esta más nos va a servir más todavía, porque ahí no solamente vamos a multiplicar dos cantidades y vamos a dividir entre una cantidad, sino vamos a multiplicar n cantidades en el numerador y en el denominador de la misma forma. Entonces, para poder colocar los signos positivo o negativo, normalmente comparamos la primera magnitud respecto a la incógnita. Primero nos fijamos qué es lo que ha pasado en las cantidades en el problema original, en los datos originales. Y posteriormente hacemos la comparación o la relación con la incógnita. Y de acuerdo a ella sale el segundo eh, incremento, en este caso delta. Incrementan ambos o uno incrementa y el otro disminuye. Vamos por un segundo ejercicio. Dice si 7 obreros hacen una obra en 12 días. ¿En cuántos
días, harán la misma obra 6/2. Entonces vamos a ir colocando toda la información. Sí, 7 obreros. Vamos a bajarlo esto. Hacen una obra en 12 días. ¿En cuántos días harán la misma obra? 6/2. Lo primero que podría optar es donde tengo la incógnita, siempre más hay, nunca menos. Lo segundo, relacionó entre la primera cantidad y la segunda cantidad de la misma magnitud. Ha disminuido. Anteriormente habían 7 obreros, ahora tenemos 6 obreros. Entonces, estos 6 obreros van a acabar en los 12 días, van a acabar en más días o en menos días. Se supone en este caso, como van a trabajar menor cantidad de obreros, van a acabar en más días. Entonces coloco al revés mi triángulo. El primero es de disminución, el segundo es de incremento. Cuando se comporta de esta manera, veamos a qué tipo de magnitud corresponde. A magnitud inversamente proporcional. Sería la segunda parte. La primera ha disminuido, entonces la segunda está aumentando. Por tanto, por debajo colocamos un signo negativo y por encima un signo positivo. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Tenemos entonces negativo y positivo. Eso es colocar eh, a partir de la disminución de 7 a 6 y la segunda es comparar esa disminución si la obra se va a acabar en más días o en menos días. Se supone que en más días. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de la incógnita? Colocamos en el numerador el producto de todas aquellas cantidades que llevan signos positivos. 7 por 12. Dividimos entre todas aquellas cantidades que llevan signos negativos por debajo. 6. Puedo realizarla directamente, pero debo de recordar, creo que no voy a utilizar en mi examen calculadora. Los 12/6 tenemos igual a 2. Por tanto, X va a ser igual a 14. Estos 6 obreros que van a trabajar para acabar la obra van a necesitar 14 días. Los 3 o los 7 tenían que haber acabado en 12 días. Pero ahora como van a trabajar menor cantidad, entonces requieren más días. A ver si nos alcanza. 3 entonces. Un ganadero
tiene 36 ovejas. Y alimento para ellas por el término de 28 días. Con 20 ovejas más sin disminuir la ración diaria y sin agregar forraje, coma, abrimos signos de interrogación, durante ¿cuántos días podrá alimentarlas? Cerramos el signo de interrogación. Solución. Entonces, tenemos igual 36 ovejas y alimento para ellas por el término de 28 días. Con 20 ovejas más, teníamos 36 ovejas, entonces 56 ovejas. Sin disminuir la ración diaria y sin agregar forraje, ¿durante cuántos días podrá alimentarlas? Ahí la incógnita entonces. Bueno, primero analizamos las cantidades. Ha incrementado. Voy a colocarla por aquí por factor espacio. Como ahora tenemos más ovejas, la ración va a durar para más días, para menos días, Menos va a ser días. para menos días. Bueno, uno aumenta y el otro disminuye. Esto es inversamente proporcional. Entonces, por debajo colocamos un signo negativo, por encima un signo positivo. En cambio, donde se encuentra la incógnita, siempre positivo. El valor de la incógnita. Multiplicamos todas las cantidades que llevan el signo positivo, ya sea por encima o por debajo. Y dividimos entre todas aquellas cantidades
que llevan signos negativos por encima o por debajo. En este caso, 56. Debe ser 28. 56 sobre 28. A ver, iremos sacando mitades. Mitad 8 por 7 es, ¿no? 56. Disculpe, Lice, ¿no son 20 ovejas? ¿Cuál 20 ovejas? De donde dice 56. Está sumando, ¿Por qué estoy sumando? porque dice con 20 ovejas más, es decir, como ya Exactamente. tengo 36 ovejas, le aumento e- 20. Exactamente. Ahí clarito me dice, ¿no ve? Con 20 ovejas más. Al principio teníamos 36 ovejas, pero con esos 20 ovejas más, entonces se hace 56. No colocamos los 20. Hay que sumar al anterior. Por eso es. Gracias por la explicación de la compañera. 56, 28, no. 8 por 7 es. Séptima de 28 es 4, ¿no? Sí, 4. 4. Séptima de 56, 8. 8 por 7 es 56. Veamos ahora. mm, Cuarta de 4 es 1 y de 8 es 2. Nos ha sobrado 36 sobre 2. 36 sobre 12 es. ¿Cuánto es 18. 36? 18. 18. 18. 18. Entonces vamos a tener x igual a 18 días. Ahí era nuestro incógnito. Entonces, el alimento solo nos va a durar para 18 días, dado que ahora son 56. Cuando teníamos 36, tenía que haber durado para 28 días. Esa vendría a ser entonces nuestra respuesta. Vamos entonces por otro ejercicio. Voy a pasar la hojita. 3, 4 entonces. Indica lo siguiente. Un cuartel de 500 soldados tiene provisiones para 35 días. Punto aparte, si el número de soldados disminuye a 350.
punto seguido. ¿Cuánto tiempo durarán las provisiones? Entonces vamos a armar nuestro planteamiento conformado por el supuesto y la pregunta. Un cuartel de 500 soldados. Tiene provisiones para 35 días. Si el número de soldados disminuye a 350, ¿cuánto tiempo durarán las provisiones? No sabemos entonces. 50 días. Ahora tenemos igual. El número de soldados ha disminuido. Colocamos ese triángulo. Las provisiones van a durar para más días, para menos días, Más días. Para más días. para más días. Entonces tenemos una magnitud inversamente proporcional. Y cuando es una magnitud inversamente proporcional, por debajo del dato un signo negativo y por encima del dato un signo positivo. Como es una regla de 3 simple, donde tenemos la incógnita, siempre el signo positivo. Y el valor de la incógnita calculamos a través de la razón del producto de los datos que llevan signos positivos, ya sea por encima o por debajo. Profe, una pregunta. Y colocamos en el denominador Profe, los valores que llevan signos negativos por debajo o por encima. Pregunta nomás, no le voy a... ok, Yo tengo que seguir nomás. eso de los signos, ¿eso me podría explicar bien, por favor? No terminé de comprender esa parte. Ya. Vamos a hacer una cosa en este otro. Para el cálculo. 50 lo voy a escribir. Y su 0 lo voy a prestar al otro. 350. Como tenemos 350, entonces vamos a simplificar. De modo que tenemos igual a 50. Entonces x va a ser igual a 50. Las provisiones van a durar para 50 días. De esa manera acaba el ejercicio. Para las personas que no han entendido, la clave estaba en la teoría, ¿no? Por eso tenía que haber atendido bien. La teoría no se da así, por algo se da. Bueno, yendo a este problema, dice un cuartel de 500 soldados tiene provisiones para 35 días. Lo primero que debo de hacer es anotar los 500 soldados. Luego tiene provisiones para 35 días. El número de soldados disminuye a 350. Entonces colocamos los soldados. ¿Cuánto tiempo durarán las provisiones? Eso es lo que no se sabe. La primera acción que debo de tomar es la siguiente. Comparo 500 versus 350. Analizo
de 500 a 350. Hay una disminución. Entonces, esa disminución yo simbolizo así. Lo coloco un triángulo. Esta misma disminución me permite hacer otras relaciones, relacionar respecto a la incógnita. Mis provisiones me van a durar para más días o para menos días si ha disminuido el número de soldados. Para más días. Entonces de eso saco este otro triángulo. Desde la comparación que estoy haciendo del número de soldados como dato original que ha disminuido a 350, de ella me lleva la pregunta si mis provisiones van a durar más días o menos días. En este caso mi conclusión es más días. De esta conclusión, como uno está disminuyendo y el otro está aumentando, son magnitudes inversamente proporcionales. Cuando se presenta de esa manera, colocamos por debajo un signo negativo, por encima un signo positivo. Y donde se encuentra la incógnita, siempre positivo. Y posteriormente hago el cálculo correspondiente. La cuarta proporcional, que es el valor desconocido. En el numerador colocamos las cantidades que llevan signos positivos por debajo o por encima. Y en el denominador colocamos todas las cantidades que llevan por debajo o por encima signos negativos. Luego realizamos las operaciones correspondientes y nos sale directamente igual a 50. Entonces las provisiones van a durar para más días. De esa manera hago la apropiación de si el problema entre estas dos magnitudes, entre los soldados y el número de días, que son dos magnitudes, dos variables, si el primero decrece, entonces colocamos un triángulo. Si el segundo crece como consecuencia de ello, a esto corresponde una magnitud inversamente proporcional. Otra cosa es que ambos disminuyan o ambos aumenten. En ese caso el tratamiento es diferente. Son magnitudes directamente proporcionales. Vamos por otro ejercicio. 4.5. Dice lo siguiente. Diez hombres pueden hacer una obra en 5 días. ¿Cuántos hombres más se necesitarán para hacer la obra en un día? Vamos entonces a resolver. Tenemos 10 hombres que pueden hacer una obra en 5 días.
50 2 hombres. hombres. Más se necesitarán para hacer la obra en un día. Entonces vamos colocando el comportamiento. El número de días ahora ha disminuido. Para acabar la obra se requiere más hombres o menos hombres. Entonces, se requiere más hombres. Es inversamente proporcional. Entonces colocamos menos y colocamos más. Y donde se encuentra la incógnita, siempre positivo. Entonces calculamos. X igual a 10 por 5 dividido sobre 1. Entonces se requiere 50 hombres. O es igual a 50 hombres. Pero ya teníamos 10 hombres. Entonces vamos a colocar así. Hombres requeridos. Dice que se requieren 50 hombres, pero ya teníamos 10. Entonces los hombres requeridos va a ser igual a 40 hombres. Y esa es la respuesta. Yo también encontré que tengo 2, ¿no? Otro ejercicio. Doce obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. A esa altura, de la obra, cuatro obreros abandonan el trabajo. Abrimos signos de interrogación. ¿Cuántas horas tardan en terminar los obreros que quedan
Entonces tenemos igual. Tenemos 12 obreros. Han hecho la mitad de un trabajo. En 18 horas. A esa altura de la obra, 4 obreros abandonan. Entonces nos vamos a quedar solo con 8 obreros, porque 4 se van. Y nos falta todavía la mitad del trabajo a efectuar. ¿Cuántas horas tardan en terminar los obreros que quedan? Entonces vamos a colocar los signos positivos y negativos. Tenemos de 12 a 8 ha disminuido la cantidad de obreros. Se va a necesitar más horas, menos horas para poder realizar el trabajo. Más horas. Más horas. Más. Entonces esto es inversamente proporcional. Luego aquí siempre vamos a colocar signo positivo. En cambio en esta otra, donde tenemos la mitad de trabajo, eso se va a anular. Uno va a ingresar al numerador y el otro va a ingresar al denominador, cualquiera sea el comportamiento. Pero como es mitad, entonces se va a anular automáticamente. Eso lo vamos a ver enseguida eso. En el primero, los 2 obreros han hecho la mitad de la obra. Estos 8 obreros necesitan también hacer la mitad de la obra. Entonces se va a anular. Por lo cual vamos a tener en el numerador 12 por 8. Y en el denominador A es 18. 12 por 18. Y en el denominador tenemos igual a 8. Bueno, decía, ¿no? Uno de los datos, la mitad del trabajo puede ingresar en el numerador y la otra mitad que falta en el denominador, igualito, se transforma en la unidad. O también podría ser de la otra forma. De la segunda fila que tenemos los 8 obreros, su mitad en el numerador. De la primera fila de los 2 obreros, la otra mitad igual, se va a anular. Entonces ya no es, cuando son iguales, ya no es necesario colocar esa otra magnitud. Entonces vamos a tener igual a 12, debe ser cuarta de 8, 2, de 12, 3. Mitad de 2, 1, mitad de 18, 9. Entonces se van a necesitar 27 horas. Para acabar la obra con los
8 obreros. De esa manera, entonces, cuando una tercera magnitud es igual, automáticamente que es igual a 1. Entonces ya no colocamos. Ahora, si gusto, puedo colocarlo, pero como hemos visto, les he mostrado, se simplifica y solamente queda en este caso la unidad. Bueno, iba dirigido a un problema de regla de 3 compuesta, pero se ha transformado a una regla de 3 simple. Otro ejercicio. 6, 7. Si 5 hombres trabajando seis horas diarias han abierto una zanja de 40 metros en 8 días. Punto seguido. ¿Cuántos días necesitarán nueve hombres trabajando 8 horas diarias para abrir una zanja de 60 metros vamos a plantear entonces. Wow, esto sea complicado. Dice que tenemos 5 hombres trabajando 6 horas diarias. Han abierto una zanja de 40 metros en 8 días. ¿Cuántos días necesitarán 9 hombres trabajando 8 horas diarias para abrir una zanja de 60 metros
En una regla de 3 compuesta, como en este caso, tiene 1, 2, 3, 4 magnitudes. Entonces, cada una de las magnitudes se relaciona respecto a la incógnita, mientras las demás se ignoran. Y cuando pasamos a la segunda magnitud, relacionamos con la incógnita, las otras magnitudes se ignoran. Y finalmente, la última magnitud relacionamos con la incógnita. Las demás magnitudes se ignoran. Entonces vamos a ir analizando uno por uno. La cantidad de hombres ha incrementado. La obra se va a acabar en más días o en menos días. Antes se trabajaba solamente con 5 hombres. Ahora vamos a trabajar con una mayor cantidad de hombres. La obra se va a acabar en más días o en menos días. Menos días. En menos días. En menos días. Entonces tenemos magnitudes inversamente proporcionales. Signo negativo por debajo y signo positivo por encima. La cantidad de horas diarias ha incrementado. La obra se acaba en más días o en menos días. Ahora se va a trabajar 8 horas por día. Cuando iba a trabajar 6 horas por día, se hubiera acabado la obra solamente en 8 días. Pero como ahora por día se ha aumentado 2 horas más, haciendo 8 horas, la obra se va a acabar en más días o en menos días. Menos días. Menos días. Menos días. Entonces tenemos signo negativo por debajo del dato y por encima del dato signo positivo. Y finalmente tenemos la cantidad de metros a ser acabada ha incrementado de 40 a 60. La obra se acaba en más días o en menos días. En más días. Más Sería más días, ¿no? Porque Más 10. anteriormente solamente íbamos a acabar 40 metros, ahora no, 60 metros. Entonces necesitamos más días, ¿no? Bueno, en este caso ambas magnitudes están aumentando. Entonces tenemos magnitudes directamente proporcionales. Cuando es así, por debajo del dato signo positivo, por encima signo negativo. Eso es magnitudes directamente proporcionales. ¿Y dónde se encuentra la incógnita? Siempre positivo. Ahora, ¿cómo encontramos la incógnita? Multiplicando todas las cantidades que llevan signos positivos por encima. 6, 68. Y dividiendo entre todas aquellas cantidades que llevan por debajo o por encima signos negativos. 9 por 8 y por 40. Y luego procedemos a simplificar. 8 sobre 8. Luego tenemos quinta de 5,1 de 48. Luego tenemos mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Tercera de 3, 1. De 9, 3. Entonces nos ha sobrado 60 sobre 3 por 4, 12. 60 sobre 12. 5. 5. Entonces
se requiere 5 días para acabar la obra bajo los nuevos términos. Esa es la respuesta. Disculpe, Alice, ¿será que ¿Mm? puede volver a explicar cómo fue determinando los signos? O sea, el inicio del ejercicio, porfa. Ya. Hemos vaciado todos los datos. Tenemos 5 hombres trabajando 6 horas por día. Han abierto una zanja de 40 metros en 8 días. Luego teníamos cuántos días necesitarán 9 hombres trabajando 8 horas por día para abrir una zanja de 60 metros. ¿Y cuántos días necesitarán? Esa era nuestra incógnita. Entonces, en la primera lo que se ha hecho es, ¿no? Se ha comparado 5 y 9, se ha relacionado. Ha habido un incremento notorio de 5 a 9, en 4 siempre ha subido. Por eso se ha colocado un triángulo dirigida hacia arriba. Luego, como ha incrementado el número de hombres, se ha hecho la pregunta respecto a la incógnita. Pero de las otras dos incógnitas no estamos tomando en cuenta. En una regla de 3 compuesta, normalmente lo que hacemos es transformarla para colocar los signos en una regla de 3 simple, porque no estamos tomando en cuenta las otras dos magnitudes. Entonces, el número de hombres ha incrementado. La pregunta es si se va a acabar en esos 8 días. No, sino en menor cantidad de días, porque ahora van a trabajar más obreros, más hombres. De eso es lo que sale entonces la primera. En la primera, como uno aumenta y el otro disminuye, eso denominamos magnitudes inversamente proporcionales. Por debajo del dato se coloca un signo negativo y por encima un signo positivo. Luego paso a la siguiente, de 6 a 8, igualito. Analizo qué es lo que está pasando. De 6 a 8 ha habido un incremento. Luego hago la pregunta correspondiente, si ahora van a trabajar mayor cantidad de horas por día, ¿la obra se va a acabar en los 8 días? No, sino en una menor cantidad de días, porque ahora van a trabajar más 2 horas más por día. Entonces, tenemos una disminución. Y a este tipo de comportamiento también denominamos magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, por debajo un signo positivo y por encima del dato un signo positivo y por debajo un signo negativo. Y finalmente, comparo 40 versus 60. La cantidad de metros a ser cavada ha aumentado. La obra se acaba en más días o en menos días. Como ahora van a tener que cavar mayor longitud, entonces la obra no se va a acabar en unos 8 días, se requiere más días. En relación a las otras dos, una aumentaba y el otro disminuye. Aquí no, los dos están aumentando. Entonces la forma de colocar los signos son también distintos, porque esto es una magnitud directamente proporcional. Por debajo se coloca un signo positivo y por encima un signo negativo. Y donde teníamos la incógnita siempre colocamos el signo positivo. Posteriormente se multiplicaban todas las cantidades que llevan signos positivos en el numerador. 5, 6, 60 y 8. Y en el denominador colocamos el producto de todas aquellas cantidades que llevan signos negativos. 9, 8 y 40. Y después no tenemos más.
Luego hemos realizado las operaciones que corresponden de la aritmética y hemos simplificado y hemos obtenido los 5 días. De esa manera entonces hacemos el tratamiento correspondiente para la regla de 3 compuesta. Bueno, Alicia, muchas gracias. Ya, entonces, un ejercicio más de esta parte, 7-8. Dos obreros deben repartirse 25.000 bolivianos. Lisa y dice 2000. Ah, no está ahí. Que han cobrado por un trabajo realizado conjuntamente. Puntos seguidos, si el primero trabajó 12 días a razón de 8 horas diarias. Y recibió 18.000 bolivianos. Punto aparte, ¿cuántos días a razón de 6 horas diarias trabajó el segundo? Vamos a vaciar toda la información. Entonces tenemos dos obreros, deben repartirse 25.000 bolivianos que han cobrado por un trabajo realizado conjuntamente. Si el primero, vamos a colocar así, primero, simplemente para orientación nomás esto. Y segundo, si el primero trabajó 12 días, a razón de 8
horas por día y recibió 18.000 bolivianos. ¿Cuántos días a razón de 6 horas por día trabajó el segundo? Ahora aquí hay problemitas. Eran 2 obreros. Estos 2 obreros deben repartirse los 25.000 bolivianos. Pero se sabe que el primero ha recibido 18.000 y el segundo no se sabe. Entonces restamos 25.000 menos 18.000 sería 7.000. Y 18.000 más 7.000 hacen los 25.000. Entonces vamos a colocarlo. El segundo ha recibido 7.000. Por tanto, sumando con lo que ha recibido el primero, entonces tenemos los 25.000 que se han repartido por ese trabajo realizado. Ahora vamos haciendo las comparaciones correspondientes. La cantidad de monto que he recibido del primero respecto al segundo ha decrecido. ¿Por qué habrá recibido esa cantidad? Menor cantidad de dinero, en este caso el segundo, porque debió trabajar también menor cantidad de días. Lo lógico es, no trabajas más, te pagan más. Trabajas menos, te pagan menos. Menor cantidad. Entonces esto es directamente proporcional. Vamos por la otra. La cantidad de horas diarias que ha trabajado el segundo ha decrecido. En este caso tenemos menor cantidad. Para poder acabar la obra, si está trabajando menor cantidad de horas, se requiere más días o menos días, se requiere más días. Entonces esto es también una magnitud inversamente proporcional porque uno disminuye y el otro aumenta. Entonces tenemos signo negativo y luego tenemos signo positivo. Y donde se encuentra la incógnita siempre es signo positivo. La incógnita. Multiplicamos todas las cantidades positivas que llevan por debajo o por encima y dividimos entre todas aquellas cantidades que llevan signos negativos por debajo o por encima. Luego procedemos a hacer los cálculos correspondientes. Estos 3 ceros los vamos a eliminar en este caso. Entonces, sexta 1 y sexta de 12, 2. Luego de 18 tenemos igual a mitad 1, mitad de 18, 9. Después creo que no tenemos más. 56.
sobre 9. Trataremos de dividir 56 sobre 9. 9 por 6, ¿cuánto es? 54. Al 56, 2 es lo que sobra. Entonces lo podemos escribir el número entero, en este caso que es el cociente, lo que ha sobrado sobre el divisor. Nuestra incógnita era de 10. Entonces, el segundo ha trabajado 6 días, 2 novenos de 10 para poder recibir los 7.000 bolivianos. De modo que si en mis respuestas que yo tenga número mixto o sin un número mixto, un número entero y un número fraccionario, tengo que hacer la división obligatoriamente, si no, ¿cómo voy a sacar ese resultado? Porque puede ser lo que me den, por ejemplo, 6, un noveno, una alternativa, otra alternativa, 6, 4 novenos, otra alternativa más, 6, 5 novenos, etcétera. Pues tenemos varias posibilidades y la única manera de saber cuál es la respuesta correcta, tengo que hacer la división obligatoriamente y encesar, porque hay que recordar que la calificación del examen es automático, ¿no? Pues de las 4 alternativas, alguna de ellas se va a acomodar. Bueno, vamos a quedar en esta parte, los voy a llamar lista. Les llamaré lista.